Propósito de algo que queremos compartir con usted y que tiene que ver con el dueño de un inmueble que no quiere abandonarlo. Katy, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Katy, buen día. ¿Cómo están, Karim, Karen? Buenos días. Estoy en Libertad con 8 Norte, plena ciudad de Viña del Mar. ¿Por qué nos hemos trasladado hasta este lugar? Porque en medio de todos los escenarios, la modernidad y todo lo que está pasando, se encuentra esta propiedad, este castillo que está, escuchen bien, usurpado ilegalmente por su ex dueño. Es el castillo conocido como Casa Losada, es una propiedad gigante, la verdad, que está emplazada en este lugar, corresponde a una construcción centenaria de más o menos de 1929 que perteneció en el pasado a la familia Losada, que tiene una controvertida historia y que ahora está en una pugna judicial. ¿Por qué es esta pugna? Porque resulta que esta casa en el último tiempo fue tomada por parte, o comprada más bien, por parte de un empresario que pretendía hacer en este espacio un espacio con distintos negocios vinculados a la restauración, vinculados al turismo, pero no fue posible. Ese empresario se llama Óscar Cuevas Rivadeneira. Cuando ocurre eso, él definitivamente no puede concretar el negocio y comienza entonces en una situación compleja judicial, lo que hace que se reliquiden sus bienes, esta y otras propiedades. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que definitivamente sale a remate la vivienda, la adquiere la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso por una cifra millonaria y cuando la adquiere, lo lógico sería que pudieran usarla como campus para poder trabajar y para poder hacer las actividades académicas. ¿Cuál es el problema? Que el expropietario no quiere irse, el expropietario que ya pagó todas sus deudas con el dinero que se remató por esta casa, no quiere retirarse de este lugar y además de todo ese asunto que no quiere irse, está habitando el palacio, vive acá, lo hemos confirmado. De hecho, ustedes pueden ver ahí en este lugar cómo están las ventanas abiertas. Mira, Gato, hagamos una visión, es grande y es amplio, seguramente ustedes también lo van a ver en algún momento más en alto o desde el dron porque hemos hecho imágenes, pero recorramos un poquito la casa para que se hagan una idea de dónde estamos y de dónde nos posicionamos para que se hagan una idea específica de cómo está emplazada esta casa que es centenaria, les decía yo. Son 2.500 metros cuadrados, 1.000 metros construidos, un castillo real. Libertad, 8 Norte, calle concurrida, ¿cierto? Una gran cantidad de vehículos y aquí está la casa. Este es el portón principal que está clausurado. Si ustedes miran acá, fíjense el deterioro que tiene la casa. O sea, hay definitivamente vestigios de que no han habido ningún tipo de arreglo, de modernización. Lo que quiso en su minuto la Universidad Católica fue tomarla para restaurarla, porque además está declarada desde el año 2016 como una inmueble que tiene derecho a conservación histórica, justamente por el tiempo que tiene. Pero no hay ningún tipo de vestigio como para acceder. Aquí en algún momento hubo un timbre, fíjense. Ahí también yo veo uno, no sé si se logra apreciar, pero es como que si tuviera una doble reja. Tuvo un timbre, pero sin embargo no se puede acceder. Y si miramos por la calle Libertad, es grande, es amplia, son muchas cuadras, fíjense que convive con edificios, hay plantas, eso sí se nota que hay un cierto mantenimiento y si la vemos por este lado, se pueden apreciar las ventanas. Las ventanas de la parte de arriba, si ustedes se fijan, están abiertas, tienen este sistema de las ventanas con las cortinas, estas cortinas que son las que se protegen para el sol, muy características de la antigüedad, y que están abiertas. Todas las del segundo piso están abiertas. Ahora los invito a que nos movamos por este otro lado, mira, Gato, para que podamos ver este otro tema por el otro lado. Por el otro lado hay un portón con acceso vehicular, donde tenemos un dato revelador y concreto. Y ese dato revelador y concreto es que el propietario sale todas las mañanas por ese portón porque hace una vida normal, hace una vida común y silvestre, vive aquí cuando debería, en teoría, ya haberla abandonado porque no le pertenece. Hay un proceso judicial, pero al margen de eso, él no ha querido dejar la propiedad y sigue viviendo aquí en esta propiedad que tiene, como les decía yo, 2.500 metros cuadrados, 1.000 metros construidos. Hay una nota que hicimos con el equipo del Mucho Gusto, Naomi Riquelme reportó todo el detalle, tiene antecedentes y a la vuelta de esa nota tengo más datos para entregarles porque de verdad que se van a sorprender con los antecedentes que nos encontramos aquí en terreno. Veamos la nota y ya les cuento más. La Avenida Libertad en Viña del Mar no sería lo mismo sin ella. Es una de las casonas más icónicas de la ciudad. La Casa Losada es uno de los inmuebles de mayor valor patrimonial que tiene la ciudad de Viña del Mar. Por años se mantiene ahí, silenciosa pero vigente. Entre construcciones modernas no pasa inadvertida. Hablamos de la Casa Losada.
Originalmente fue construida por Vicente Martínez. Tras su muerte, Carmen Martínez, una de sus hijas, se casa con Manuel Lozada, quien sería un importante empresario naviero. Desde 1948 se van a ir a vivir allá, en la casa Lozada, y es así como siempre va a tomar el protagonismo y la gente de alrededor y en general va a asumir la casa con el apellido en el sentido de Manuel Lozada. Ubicada en la intersección de calle Libertad con 8 Norte, fue declarada en 2016 como inmueble de conservación histórica. Fue construido en 1929 y en la década del 20, del siglo XX en este caso, justamente es donde en Chile se van a construir grandes casas como la Casa Lozada u otras, donde mostraban mucha elegancia y mucha ostentación también de diversos lujos. Una vivienda ligada a familia de empresas navieras. Tiene más de 1.000 metros construidos y está emplazada en un terreno de 2.500 metros cuadrados. A simple vista se ve como un lugar cómodo para vivir. Tanto así que su ex dueño aún no quiere dejarla. Pero para entenderlo debemos retroceder unos años. En 2007 la casona pasó a ser propiedad del empresario Óscar Cuevas Rivadeneira. Su intención era transformarla en un exclusivo multiespacio, pero sus planes no resultaron. Con el paso del tiempo, la empresa del entonces dueño enfrentó un proceso de reorganización judicial que terminó con el remate del inmueble, y es ahí donde empieza la disputa. La propiedad fue adjudicada a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en noviembre de 2024 por más de 3.000 millones de pesos. Además de restaurarla y hacerle las mantenciones necesarias, sería destinada a actividades de posgrado de la universidad y de formación continua. En febrero de 2025, el dominio del inmueble quedó debidamente inscrito, pero las obras que ya deberían haber empezado aún se mantienen en pausa. El ex dueño de la propiedad, Óscar Cuevas Rivadeneira, se niega a abandonarla, pese a las diversas acciones judiciales que la universidad debió tomar, como por ejemplo una orden de lanzamiento. Una autoridad de la Administración de Justicia va a constatar si efectivamente está ocupada o no la casa. En el caso que está ocupada, lo certifica y el tribunal puede conceder primeramente el lanzamiento sin fuerza pública, y si se opone esta persona a salir, ya concede el lanzamiento con la fuerza pública y el receptor va, lo que muchas veces se ve que va con carabinero y va con unos pionetas, porque prácticamente es una mudanza, y se saca a la persona, quiera o no quiera, ya es un lanzamiento contra su voluntad, porque precisamente ya no es el propietario y el nuevo adquirente necesita hacer uso de la propiedad. Desde la Universidad Católica de Valparaíso advierten que esta situación impide la restauración del inmueble, retrasa su uso con fines académicos y pone en riesgo su mantención estructural y sobre todo su valor patrimonial. Pero el impacto va más allá de lo institucional. La prolongación del conflicto afecta también a la ciudad, que pierde la oportunidad de recuperar uno de los últimos grandes inmuebles históricos del siglo XX. Hoy la Casa Lozada trasciende por su patrimonio, trasciende en su arquitectura y en su historia. Ha visto cómo la ciudad jardín ahí se ha ido modificando, y eso lo hace mucho más enriquecedora, porque pasa a ser parte de la historia de Viña del Mar. Mientras el conflicto se extiende, el patrimonio se deteriora y Viña del Mar sigue esperando que una de las casas más emblemáticas vuelva a abrir sus puertas. Sus muros, los que alguna vez fueron símbolo de elegancia y progreso, hoy esperan una definición, porque más allá de quién tenga las llaves, se discute el lugar que le damos a la memoria urbana. Y la Casa Lozada en Avenida Libertad sigue esperando el momento en que su historia pueda continuar, esta vez con las puertas abiertas a la educación. Bien, eso es un poco lo que pasa en la Casa Lozada. Tengo antecedentes claves y reveladores, se los había dicho, pero antes de eso, si uno permite observar lo que ustedes ven por el aire, pero que también nosotros hemos visto a través de la cámara del gato, nosotros miramos, si uno se empina un poco, puede mirar y nos encontramos con dos cosas trascendentales. Hay, por ejemplo, la basura está organizada, lo que da cuenta de que hay efectivamente vida habitual en esta zona porque está en un punto organizada. Vemos también la presencia de dos automóviles. Uno de ellos, incluso si ustedes lo ven en la imagen, está cubierto con una especie de lona protectora. Es un vehículo que aparenta ser, según lo que puedo ver aquí desde la imagen, un vehículo de características deportivas.
Y el otro, que es el que están viendo ahora, es un vehículo más antiguo, pero ambos están estacionados. En este punto, que está a la puerta, es donde ingresan. Hace pocos instantes, yo no sé si tenemos esa imagen, vimos a otro auto llegar también acá. Venía con 2 mujeres. Esas 2 mujeres esperaron aquí, hacían llamadas telefónicas. Cuando advirtieron nuestra presencia, retrocedieron y se fueron y no ingresaron. Este es el portón clave, Gato, mostrémoslo, donde ocurre el acceso, ¿no?, habitual para entrar y salir de este lugar. Y si ustedes se fijan, a ver, aquí. Claro, miren, ahí hay como un pequeño detalle que se puede ver. Recordamos que esta casa pertenece ahora a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y es el exocupante el que no se quiere ir. Tengo unos datos claves antes de darle el más revelador de todos, que de verdad les va a impresionar. 2.500 metros cuadrados, 1.000 metros cuadrados de superficie construida. Tiene hall de entrada, salas de estar, bar, salas de juego, detalles arquitectónicos, 2 jardines frontal y trasero que conservan su estilo original y una piscina de 12 por 4 metros. Una subasta millonaria fue de unos 3.086 millones de pesos fue lo que habría pagado la Universidad Católica de Valparaíso para poder adjudicarse la propiedad, que eso fue el 2024 y hasta el día de hoy no ha podido hacer uso porque el ex dueño, que es el ocupante actual, no quiere definitivamente dejarla. Hay información, a ver, espérenme, me llega información. Ah, son autos Corvette, ya, me corrobora aquí Miguel que hay 2 Corvette, esos son los autos. Y les decía yo que tenemos datos claves de vecinos donde dicen que el ocupante, que está usurpando ilegalmente esta propiedad porque ya no le pertenece, entra y sale a eso de las 9:30 de la mañana. Nosotros llegamos acá temprano y hasta ahora no lo hemos visto. Pase por acá, Ronald, venga, porque él es un amigo que nos va a ayudar, es conserje de aquí del edificio contiguo, sabe todos los movimientos, lo que pasa y ocurre en este lugar. Gracias por hablar con nosotros. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿conoces tú al caballero que ocupa la casa, Oscar? Muy poco, si supiera. Él es una persona muy sola, extraña, así, no habla con nadie. Saluda, como no, como todos los vecinos por aquí, pero nada así que se pueda decir que sea una persona buena, mala, no sé, en verdad. Pero sí nos tiene preocupado la cuestión de que iba a ser una casa para una universidad de aquí de Chile y mira, lamentablemente no se ve que sea para la universidad como tal. Entra y sale él con normalidad. ¿Cuál es la rutina que tú has podido apreciar desde tu garita ahí de conserje? En la mañana él sale, se estaciona acá. ¿En un auto? ¿Sabes cómo es su auto? Un auto, una marca rara. ¿Ya? No, más o menos no sé qué tal la marca. ¿Es antiguo? Sí, antiguo. Ya, probablemente puede ser uno de los que está adentro. Y él ingresa y sale en las mañanas, me dice. En las mañanas, sí. En la mañana, hay veces en la tarde se ve, pero nada así que se ve algo raro como tal. Pero sí, mire, los vecinos por aquí estábamos felices y contentos porque esto iba a ser una cuestión por una universidad y se iba a llenar el barrio, iba a estar en mejores condiciones, porque este es un buen barrio. Ajá. Pero no hemos visto en verdad nada así que de movimiento, que se retire, que venga la construcción. ¿Lo ves siempre solo? ¿O con más personas? ¿Has visto más personas? A veces solo, a veces con unas personas ahí, pero nada así de extraño. No extraña esto que está pasando ahora. Sí, te quiero hacer una pregunta porque hemos nosotros recopilado un antecedente que es súper clave. Y me dicen, y quiero que tú me lo corrobores porque vives acá al lado, que para Año Nuevo habrían arrendado este lugar y habrían llegado personas para pasar la fiesta de fin de año, ¿es verdad eso? Sí, es verdad, correcto. ¿Cuántas personas viste? No sé cuántas en total, pero sí vi más o menos como 8 autos, 10 autos ahí. Ah, entraban los autos y era un grupo grande. Sí, porque para arrendar así para personas que vengan de vacaciones tuvo que haber arrendado el estacionamiento, porque son personas que vienen de otros estados, de otras ciudades. O sea, son personas que tú nunca habías visto acá. No, nunca. ¿No los reconoces ni nada? No. ¿Y las personas se quedaron ahí, las viste asomarse por el balcón? No, nunca. Solo veías que entraban y salían con los autos. Exacto, sí. ¿Y se quedaron toda la noche, todo el fin de semana? Toda la temporada del 31. A todo lo que fue el fin de semana largo, en el fondo. Exacto. Ok, mira, es súper revelador, Ronald. Karen, lo que nos dice, porque finalmente él está aquí en el edificio contiguo. Y esta es la puerta de acceso. Aquí pasa todo. Las cortinas están limpias, se puede apreciar. Los autos están cubiertos. La basura está ordenada. Hay vehículos que están en ese punto y por lo tanto él nos dice que para Año Nuevo llegaron personas, en al menos 8 autos que no eran los habituales que venían por este lugar
y que definitivamente ingresaban y se mantuvieron aquí todo el fin de semana largo. O sea, que la arrendó, tal vez lo publicó por Airbnb. Bien, como la casa del Garro, ¿te acuerdas? Claro, pero bueno, ¿por qué no se quiere ir? Esa es la gran duda. Una persona que en algún minuto adquiere esta propiedad, quiebra su empresa, luego se declara que era un patrimonio. Sabas, ¿cómo se puede explicar que esta persona no quiera entregar esto que lo adquirió la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y que pagó más de 3.000 millones de pesos? ¿Qué hacemos, Sabas? Bueno, yo creo que la suerte del señor Cuevas va a cambiar, digamos. Porque no va a tener tanta suerte el señor Cuevas, porque Sabas. Lo que pasa es que tengo entendido que este señor habría comprado la casa el 2009 más o menos, o el 2010. Katy me puede corregir. 2007. 2007, Sabas. Ya, eso. Y quería hacer una inversión, parece que quería hacer un centro de evento o algo así. Y el Castillo Lozada, porque así se llama, digamos, como le dicen, el Palacio Lozada, no Castillo, perdón. El Palacio Lozada lo declararon monumento nacional, tengo entendido. Entonces, claramente se restringe enormemente la posibilidad de destinarlo a cuestiones de espectáculo o un hotel, etcétera, porque para hacer reformas es muy complicado. ¿Y hasta dónde se ha podido sacar de ahí? Por eso, para allá iba. Y parece que se le declaró la quiebra, así el procedimiento antiguo, actualmente se llama liquidación. Y en el proceso de quiebra o de liquidación, según tengo entendido, habrían rematado por las deudas este palacio. Y ahí lo remató, ahí lo habría adquirido la Universidad Católica de Valparaíso. Entonces, la Universidad Católica de Valparaíso lo que tiene que hacer es, en ese procedimiento, pedirle al juez el lanzamiento. En principio, digamos. No sé qué incidentes puede haber. Oye, ¿por qué no lo han hecho? Estamos con Alex Paz, vicerrector de Administración y Finanzas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Cómo está, vicerrector? Buenos días, gusto de saludarlo. Estamos hablando de este Palacio Lozada, justo en Libertad, con 8 Norte, un lugar tan bonito que me imagino que ustedes vieron y donde vieron la posibilidad además de instalar una de sus sedes. ¿Por qué no han podido sacar a este señor? Ustedes lo remataron, ¿no? Cuéntenos detalles de ese remate y por qué no ha salido este señor que se encuentra al interior, este antiguo dueño. Buenos días, Karen. Buenos días. Saludos también a los televidentes. A ver, varias cosas. Por una parte, señalar que la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, dentro de su plan de desarrollo e infraestructura, tiene un componente bien relevante que tiene que ver con el rescate de ciertos bienes patrimoniales de la región de Valparaíso, y uno de los cuales efectivamente es esta Casa Lozada, que es un inmueble que el año 2016 fue declarado inmueble de conservación histórica. Ese es el gravamen que tiene actualmente a través de un procedimiento que se llevó a cabo el año 2016. Claro, la universidad adquirió el inmueble en un proceso concursal, digamos, en un remate judicial, derivado obviamente en el marco de un proceso de reorganización financiera de la empresa del señor Cuevas, y se llevó a efecto todos los procedimientos que correspondían. Se remató la propiedad, se hicieron, digamos, después la suscripción del contrato de compraventa respectivo, donde concurrieron todas las partes que estaban interesadas, incluso el fisco, porque habían pago de contribuciones pendientes. Entre ellas, digamos, la tesorería tuvo que también concurrir, los bancos que estaban involucrados, la universidad que adquirió el bien, y obviamente la empresa liquidadora que actuó en representación del dueño. Terminó ese contrato de compraventa, que se firmó en noviembre del 2024, y ya en febrero del 2025 fue inscrita a nombre de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso la propiedad en el Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar. Vicerrector, pero ¿ustedes pidieron el lanzamiento o ustedes pidieron que esta persona salga de ese lugar cuando adquieren la propiedad con estos fines, ¿no?, de transformarlo en un centro de estudio? ¿Ustedes piden que la propiedad venga sin una persona viviendo ahí? Claro, lo que pasa es que las reglas de un procedimiento concursal establecen que quien remata, por instrucciones del tribunal, el bien, tiene que entregar a quien adquiere el bien, hacer la entrega efectiva. Eso efectivamente nosotros lo intentamos coordinar con la empresa liquidadora y con la oficina de abogados que tenía a cargo el remate, y eso no ha sido posible de coordinar.
Por tanto, nosotros como universidad tenemos varios juicios en proceso, uno de los cuales ya en el juzgado civil de Viña del Mar resolvió como sentencia que nos debían entregar y restituir la propiedad. ¿Cuándo debió ocurrir eso, vicerrector? ¿Cuándo debieron estar ustedes ya a lo mejor haciendo algún tipo de arreglo para instalarse? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Grande. Prácticamente un año. Nosotros debiéramos haber recibido la propiedad en febrero del 2025. Ya. Y bueno, nos preocupa obviamente el proyecto y lo que nosotros queremos desarrollar en esa propiedad, que es obviamente con fines académicos. Un año. Pero también nos preocupa el estado de conservación de la casa. La casa, por lo que nosotros hemos ido visualizando, tiene daños y no hay un plan de mantención ni de recuperación de la misma, y tiene un valor histórico, digamos, patrimonial para la ciudad que se está poniendo en riesgo. Un año viviendo gratis, además, ¿no? Yo quiero preguntarle a Sabas, pero antes vamos con la Katy, que estaba recorriendo ahí. Katy, no sé si has podido tener algún tipo de contacto o saber dónde está este señor Óscar Cuevas, que vive ahí desde hace un año sin pagar nada. Sí, Karim, mira, no es muy difícil observar hacia adentro, no estamos haciendo un esfuerzo muy extremo, porque la verdad es que la casa está tan deteriorada que tiene varias partes que están, hay oberturas, como acá, por ejemplo, que basta con que uno se asome un poco y puede ver. No, a él no lo hemos visto, no ha querido referirse cuando lo contactó en su momento un diario regional para hacer este tema, no quiso referirse al tema y nosotros lo hemos intentado ubicar y no ha sido posible. Estuvimos aquí desde temprano tratando de ubicarlo. Pero fíjate que me moví más hacia el centro y aquí en esta parte... Sí, vive acá y eso lo constatan los vecinos. Hay algunos conserjes que no nos quieren hablar en cámara, pero lo ven todos los días. De hecho, si tú te fijas, hay un auto acá que no sé si alcanza a graficar la cámara, pero es un auto blanco, es un BMW, que está en la parte del frontis. Hay como, estas típicas casas antiguas tienen como esta especie de ingreso tipo vitrina, ¿no? Yo veo como el limpiapiés, digamos, el chopino, como se dice popularmente, que está ahí y está el auto justo en la entrada de la puerta. Pero se ve el jardín bien cuidado, no es que desde hace un año hasta ahora nadie haya hecho labores de jardinería, por ejemplo. O sea, está bien, es evidente que la casa tiene un deterioro, pero alguien la está cuidando, por lo menos está haciendo la jardinería, ¿no? Los problemas son estructurales de la propiedad misma, que es lo que dice... la persona que nos acompaña de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. Fíjate que, mira, por ejemplo, estructurales, ¿ves? O sea, es una casa que tiene una condición de inmueble de conservación patrimonial y fíjate, claro, o sea, yo te decía, no es muy difícil hacer ningún esfuerzo ni encaramarse mucho porque se puede ver a través de acá con solo acercarse y estando aquí en la vía pública, que es lo que estamos haciendo. Pero el tema es que por dentro sí, hay una mantención. Hay un dato clave, por ejemplo, yo me fijé que las ventanas tienen cortinas que se nota que no son antiguas. Son cortinas que están mantenidas. Más acá se nota, por ejemplo. Esta puerta está totalmente descuadrada, mira, no se ha abierto en años. Tiene restos de hojas, de basura, los pilares. Hay incluso un poco de musgo que se ha juntado ahí en esa zona, lo mismo en los candelabros. Pero si tú miras acá, un poquito más acá, las cortinas están limpias, están ordenadas y hay visillo que está en este minuto cerrado, pero las cortinas están abiertas. Por lo tanto, yo creo que él puede estar ahí. El problema es que como es tan grande, no hay timbre y yo creo que si yo gritara con toda mi fuerza probablemente jamás me escuche. Oye, es muy grande la propiedad, 2.500 metros cuadrados. Sí, es enorme. Lo caro que es la mantención de una casa, un departamento. Se imagínate la mantención de eso, es impresionante. Ya hizo alguna declaración, dijo, si están pensando en hacer un reportaje con esto, dijo el señor Cuevas, no quiero ni me interesa dar declaraciones al respecto. Le dijo justamente al diario La Estrella, que también andaba tras él. Si existe una orden, capitán Valdés, para que salga, si esto hace un año debió haber sido ocupado ya por los nuevos dueños que adquirieron este inmueble en un remate, debería ya haber salido voluntariamente, ¿no? Claro, sin duda. Como bien dice don Sabas, aquí lo que se debería presentar eventualmente es la determinación por parte del tribunal y recibir lo que es la orden del lanzamiento, en este caso, que generalmente recibía por Carabineros cuando se solicita el uso de la fuerza a través de un receptor judicial. Entonces, son procedimientos rutinarios que se realizan en diferentes situaciones. Particularmente, este involucra un tema más patrimonial, dado las condiciones, obviamente, de esta vivienda.
Y generalmente estos son recibidos por parte de Carabineros, se agenda una hora, una fecha, un día con los receptores judiciales y se concurre al domicilio y se solicita finalmente el desarme. ¿Y por qué no se ha concretado, Sabas, eso? ¿Cómo es posible que desde un año hasta ahora, lo decía ahí el vicerrector, no se pudo coordinar? ¿Cómo se puede entender eso? Lo que pasa es que no tengo más antecedentes porque el vicerrector habla de juicios, o sea, tendremos que entender que puede haber otro juicio aparte de liquidación o antiguamente llamada quiebra, digamos, ¿ya? Porque, por ejemplo, te pongo un caso. Yo tengo un caso de que ganamos un juicio porque el arrendatario, bueno, es comercial, no ha pagado y él había demandado antes, previendo que le iban a demandar y enredó todo y hay una sentencia hace un año. Es para demorar. Hace un año, espérate, y con todos los recursos y habiendo tenido una sentencia favorable, todavía hay incidentes. El tribunal se demoró un año en dictar sentencia desde que citó a las partes de sentencia. Entonces, puede ser que haya una demora, como el vicerrector habla de juicios, a lo mejor este sujeto, el señor Cuevas, me parece que este no es el caso, ¿no? Presentó otro juicio. Es que si es solamente el juicio de quiebra, digamos, de liquidación, los que remataron, obviamente se dictan las bases de remate o a lo mejor se hizo mediante una empresa y tú sabes que está ocupado. Pero preguntémosle al vicerrector. Vicerrector, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que usted dice que no se pudo coordinar? ¿Por qué ustedes pidieron el lanzamiento, no? Karim, sí, lo que ocurre es lo siguiente, que el procedimiento de liquidación concursal, ¿qué es lo que supone? Supone que efectivamente, como se ha señalado acá, la universidad remató en un proceso que es de remate judicial la propiedad. Perfecto, sí. A una empresa que estaba en un proceso de reorganización ordenada por un tribunal. ¿Ya? Porque estaba en lo que coloquialmente se llama una quiebra. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay detrás de esto también, al parecer? ¿Ya? Entendemos nosotros, porque eso es lo que nos ha ido transmitiendo tanto la empresa liquidadora como el banco. El señor Cuevas no quería que se le rematara esta propiedad. Obvio. ¿Ya? Otras propiedades. Independiente de lo que él quiera, la propiedad se remató. Exactamente. Vicerrector, bueno, quiero dar un antecedente adicional. Sí. Déjenme dar un antecedente adicional. A ver. En el proceso de remate se estableció el valor quedó establecido en casi poco más de 3.000 millones de pesos. La deuda que se debía a los bancos y a la tesorería totalizaba en torno a 2.500 millones de pesos. Los otros 500 millones de pesos que la universidad pagó fueron entregados al señor Cuevas y el señor Cuevas los cobró. Entonces, eso es mi pregunta entonces. Porque... Pero espérate, es que el vicerrector... Acá Sabas quiere hacerle una pregunta. Buenos días. Para entender el tema, entonces, la empresa, o sea, la casa o el palacio, digamos, estaba a nombre de una empresa. La empresa del señor Cuevas. La empresa era del señor Cuevas. Exacto. Correcto. ¿Y la empresa se ordenó la liquidación o fue una reorganización? Se ordenó la liquidación de algunos activos de la empresa. Ya. Y al liquidar... Se tomaron tres activos de la empresa, que eran 3 propiedades. Ya. Perfecto. Y salieron las 3 en un mismo remate. Ya, y ustedes... la única que se remató fue esta. Pero se remató por orden del tribunal, remate judicial. Por orden del tribunal. Claro, sí. Y usted, el precio del remate incluía deudas. Incluía mayoritariamente deudas. Ya, pero entonces, ¿por deudas qué? De la empresa. Sí, de la empresa, pero ¿por qué? Espérate. La pregunta es, ¿había un liquidador, lo que antes se llamaba síndico? ¿Había un liquidador? Sí, hay un liquidador. O sea, hay un liquidador. O sea, el liquidador, entre comillas, él recibe la plata y la reparte entre los acreedores. Claro, no, lo que pasa es que lo que ocurre es que cuando se firma el contrato de compra-venta, lo que ocurre es que se firma el contrato y se firman lo que son las instrucciones para ordenar el pago del precio de la compra-venta. En esas instrucciones se estableció que un monto iba para los bancos, que era el monto mayoritario, 2.500 millones de pesos, otro monto iba para la Tesorería General para pagar los impuestos adeudados, y el otro monto iba para el señor Cuevas porque era el remanente. Claro, porque son los 500 millones que recibió el señor Cuevas. La deuda que efectivamente el señor Cuevas tenía en este remate, digamos, era totalizada 2.500 millones de pesos. ¿Pero a quién le corresponde? ¿Cómo este bien se remató por un valor mayor? Salir de ahí? Al tribunal. ¿Y por qué no se ha hecho eso? ¿Y por qué eso no se ha hecho? Se hizo. No, ya se hizo. Se
Se hizo y en una primera instancia, efectivamente, el tribunal ordenó la restitución del inmueble a la Pontificia Católica Valparaíso. Pero, a ver... Pero él apeló a la Corte de Apelaciones y estamos ahora en el proceso de la Corte de Apelaciones. Porque, bueno, es un proceso todavía. No es que Carabineros, no es que el tribunal le haya dicho a Carabineros y que Carabineros haya llegado y el señor no haya querido irse. Es que no está firme. Hay una apelación. Claro, como dicen los abogados, no está firme o ejecutoriada la resolución porque hay un recurso pendiente. Y eso es lo que se está dilatando. Claro, lo más probable es que la universidad, por eso decía yo que la suerte del señor Cueva va a cambiar, digamos, yo creo, porque la universidad está actuando legítimamente. Pero ¿cuánto va a tardar esto? Porque el señor Cueva ya recibió, pagó sus deudas, que eran 2.500 millones, y le quedó el vuelto. Recibió 500 millones. Sí, pero eso es legal. Lo que pasa es que el señor Cueva no ha entregado voluntariamente. Entonces, como dice el vicerrector, ellos apelaron. Y yo creo que con toda probabilidad la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que es la que corresponde acá, va a ratificar el lanzamiento. Pero no hay un error de la ley de permitir recibir el pago mientras él no haya entregado la propiedad. No, porque está, como dice correctamente el vicerrector, en un proceso de liquidación, ¿ya? Y él tiene derecho, porque ¿quién se paga primero? Los acreedores, los bancos, 2.500 millones, el fisco ha sido por contribuciones, otros impuestos, y el saldo, el liquidador representa al deudor, y el deudor es la empresa, señor Cueva. Entonces le pasaron el saldo porque eso es legal. Lo que pasa es que el sujeto sabe que está rematado y no quiere ir, se está aprovechando este resquicio. Pero eventualmente le van a condenar a las costas. Sí. Va a tener que pagar también por quedarse ahí. Es que el problema es que lo más probable, si tiene asesoría legal, la plata ya no esté en la empresa liquidada. Vicerrector, ¿ustedes van a pedir ahí, no sé, la intervención de Carabineros para sacarlo? ¿Algo más o no? ¿Van a avanzar? Claro, nosotros con esa sentencia que ordenó el Tribunal de Viña del Mar esperábamos los plazos y antes que terminara ese plazo, a continuación venía ya el desalojo, pero como él apeló en la Corte de Apelaciones, vamos a tener que seguir en este proceso, que para nosotros nos parece que hay una inseguridad jurídica grande, una irregularidad. Eso es lo que veo yo. ¿Cómo va a apelar? O sea, ¿cómo va a apelar si él ya recibió el pago de la liquidación que se le hizo? Entonces... Son dos cosas distintas, porque él está apelando a la orden de lanzamiento. Es un resquicio legal, pero es legal. Es que, ¿sabes qué? Pasa todos los días. O sea, no extraño, esto pasa todos los días. Lo que pasa es que ahora el monto es muy alto, el perjudicado es una institución importante, la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, y además pagó una cantidad alta. Y la pagó no para hacer un casino, sino que para hacer actividades de posgrado, actividades académicas propias. Que se han retrasado por más de un año, porque el señor no quiere salir de ahí. Oye, además. La histórica Casa Lozada, ¿quién se encuentra ahí? ¿Quién está recorriendo y quién está esperando que salga este señor Cuevas? Vamos con la Katy Ibáñez, que está justamente en la ciudad Jardín, y en Viña del Mar, esquina de Libertad y 8 Norte, una tremenda casa. Y el barrio precioso. Castillo, un barrio precioso, histórico. Oye, tal vez esos autos que están ahí se los compró con esos 500 millones que recibió, ¿no? Más encima recibió plata y la alquiló para Año Nuevo. Sí, Katy. Sí. Mira, hay un timbre, es súper antiguo, sí, yo igual lo voy a presionar con fe, pero no sé si funciona, si suena adentro. A lo mejor nos está viendo adentro, no sé. ¿Saben qué? Quiero sumarles un dato a la conversación porque hay harta gente que camina por acá, todo el mundo conoce a la Casa Lozada, todo el mundo conoce la historia y todo el mundo conoce a la familia Lozada. Pero hay que aclarar un punto. Manuel Lozada Martínez era el dueño histórico de esta casa, o sea, su abuelo después traspasó y todo. Él es el que estuvo involucrado en los 90 en una operación Océano, que fue una investigación de narcotráfico que se hizo en Chile, en donde esta persona fue condenada por lavado de activos cuando se detectó que quería o transportaba uno de sus barcos 5 toneladas de cocaína ingresando a Estados Unidos. Yo no sé, los más antiguos se pueden recordar de este caso. Oye, pero no es el dueño de ahora. Katy, por favor. Ya, está bien. ¿Estabas de acuerdo? Pero ¿cómo no? Me acuerdo perfectamente. Yo trabajaba en esa época, era abogado penalista del Consejo de Defensa del Estado, que como toda mi vida entré por concurso público. ¿Qué gané? ¿Joven abogado? Sí, buen abogado, pero yo no llevaba la causa, porque crearon un departamento joven. de lavado de activos, etcétera, que estaba a cargo de, ¿se acuerdan de Clara Charansky, que fue presidenta? Sí, claro. Y ella tampoco lleva la causa, pero
se incautaron varios bienes y creo que efectivamente Lozada fue condenado por lavado de activos. Fue una de las 2 primeras condenas de ¿Fue Chile condenado? por de lavado de activos. Estamos hablando, está recién en vigencia la ley de lavado de activos. Y él era el dueño de pero la llamada Operación Océano, que incluyó un descenso bastante mediático de Clara Charansky en un helicóptero, no sé si se acuerdan, se me está cayendo el carnet, fue un éxito de parte del Consejo de Defensa del Estado ahí, de la parte del área penal del Consejo de Defensa del Estado. Que gran institución, les mando un saludo. Tampoco venía a menos comparado como era antes, pero va a resurgir. Bueno, eso sí, efectivamente, la Katy está muy bien informada. La Operación Océano fue una condena a Lozada por lavado de activos. Mira, de ahí que se tuvo notoriedad este edificio. Ahora, este señor Cuevas... Él vende, sí, después Karim y Sabas, él vende. Sí, vende. Después lo toma Cuevas, porque para que la gente no confunda que es la misma persona. Son no tiene nada que ver. Efectivamente, él vende y vende porque no se le incauta, tengo entendido, no se le quita esta propiedad por el lavado de activos. Él es condenado, pero no se le quita esta propiedad, según tengo entendido. El Consejo trató en su momento de que se dijera que era producido por el delito, pero como dijo Katy, al parecer no prosperó porque es de la familia de él. O sea, venía de antes el lavado. Comprobar que venía antes el lavado. Claro, venía antes el lavado. ¿Sabe en cuánto la adquirió el señor Oscar Cuevas, no? Tengo aquí el dato, mira. Eso es lo que se presume, porque además cuando uno va a remate, y esto lo puede explicar mejor Saba, se supone que si tú eres oferente tienes derecho a conocer en detalle el interior de la casa. Aquí la Pontificia Universidad Católica la compró como en ciego, porque como estaba esta situación judicial no hubo posibilidad de que entraran a verla. Y no han dado el monto exacto, pero estaba subastado en un mínimo de 81.260 UF, esos son unos 3.086 millones de pesos. Puede que se haya pagado más, porque ese era el precio mínimo, era el desde. Sí, ya tiene el mínimo. Ahora, ¿cómo llega esta persona ahí y no la pueden sacar? Eso es lo que yo no logro entender después de tanto tiempo. Sí, pero mira, es que ahí la universidad, salvo que haya tenido abogado negligente o inepto, que no creo, para nada, sabía o debía saber que hay un tipo adentro. Normalmente, como dice Katy, si yo voy y compro una propiedad y contrato un correo de propiedad y me la muestran, yo veo el estado, acá nadie pudo entrar. Sabas. ¿Qué dice ahora? Tenemos una sorpresa. ¿Qué dice ahora? Está el teléfono. El señor Cuevas. El señor Cuevas. Pues, que lo hemos mencionado ampliamente en esta oportunidad. Se ha comunicado con nosotros, lo tenemos al teléfono, entonces... ¿Estará en la casa? Quien está en la casa y según la denuncia que nos ha llegado, no sabemos si es quien está ahí en esa imagen o no, se niega a hacer abandono de esta casa que ya está entregada a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El señor Cuevas, don Oscar, está con nosotros. Don Oscar Cuevas Rivadeneira, el dueño histórico de esta casa Lozada. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo. Buenos días. Buenos días. Cuéntenos, ¿qué va a pasar? ¿Efectivamente es así como se ha señalado? ¿Usted se remató esta casa? ¿Está al interior? Cuéntenos, lo escuchamos. ¿Cuál es su versión? Lamentablemente no es así. A ver, lo escuchamos. En primer lugar, yo no vivo en la casa. ¿Ya? Yo tengo un departamento a 100 metros de la casa. Ok. Pero usted... Segunda aclaración. Pero, señor, don Oscar, ¿usted tiene la llave? ¿Usted maneja los accesos a esa casa? ¿Esos vehículos que están ahí son de usted? Segunda aclaración. La dueña de la casa, ex dueña de la casa, porque hoy día legalmente está a nombre de la universidad, era una empresa mía que tiene un hotel. Ok. Y los autos que estuvieron en el año nuevo eran huéspedes de ese hotel. Pero que era un hotel de una empresa de su propiedad. Un hotel de una empresa de mi propiedad. Entonces... O sea, es una empresa la dueña de la casa. Ahora déjeme contarle lo más importante del tema. Yo tengo demandado, o esta empresa tiene demandada, por 2 causas a la universidad. ¿Cuáles son esas causas? Lesión enorme. Eso significa cuando una propiedad se compra por menos de la mitad del justo precio, salvo que esté bajo el amparo de la justicia. Okay. Esto no fue un remate judicial. Esto fue un remate como un acuerdo no forzado que se hizo en una etapa concursal con el Banco Itaú. ¿Y le pagaron por eso? ¿Ya le pagaron? Por supuesto. Esto se pagó y se liquidó la deuda con el banco.
en febrero de este año. ¿Y usted recibió 500? La lesión enorme solamente se puede generar cuando ha sido inscrita la propiedad. La propiedad fue inscrita en febrero. Existen tasaciones por mucho más del doble de lo que pagó la universidad. Pero, señor Cuevas, usted o su empresa recibió 500 millones de pesos, ¿no? Por esa venta, por esa transacción. El remanente fueron 400 millones. Ok, eso lo Pero recibió. hay algo mucho más importante. Pero nosotros estamos demandando por nulidad de contrato porque el abogado no tenía los poderes específicos para hacer los alzamientos de embargo y la firma de la escritura. Nosotros tenemos demandado a la universidad y es cierto que la universidad también tiene demandado tanto a Oscar Cuevas como a la dueña de la empresa, pero son dos juicios paralelos. Sí, pero don Oscar, es súper simple la pregunta. Si usted recibió 500 millones o 400 millones de pesos por esta propiedad, ¿por qué se niega a entregarla si usted ya aceptó en algún minuto ese remate, ¿no? Ese monto. No. Acá la lesión enorme es un tema que no tiene nada que ver con el recibir o no recibir el dinero. Yo le propuse al abogado de la universidad devolverle la totalidad de lo que la universidad pagó. Pero ellos a lo mejor no lo van a aceptar. Mire, tenemos al vicerrector además ahí de Administración y Finanzas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que entiende que esta transacción ya se hizo, que no quiere recibir ese dinero de regreso porque este es un campus de estudio para estudiantes, entonces universitarios, entonces no quiere devolver esa plata porque quiere hacer uso del inmueble. Bueno, me parece que está en su justo derecho y será la justicia la que defina si los argumentos que estamos exponiendo son ajustados o no ajustados. Si el abogado no tenía los poderes para firmar la escritura, la compraventa es nula. Y eso el señor Zaguán lo sabe. Pregúntale. Buenos días, señor Cuevas. ¿Qué abogado no tenía los poderes? El abogado del Banco Itaú. Ah, ya. Y lo otro, usted dice que no fue un remate judicial, o sea, fue una licitación privada, digamos, un acuerdo en el proceso concursal. Correcto. Es tan así que el hotel, que es de mi propiedad, yo también lo puse a remate en forma voluntaria. Y no estaba ni con embargo, ni era garantía de la deuda. O sea, usted puso el hotel como establecimiento, separado del inmueble. Yo puse el hotel el mismo día del remate, que yo tengo la grabación, el hotel también salió a remate. ¿El derecho de llave, digamos? No, la propiedad. ¿El inmueble? El inmueble. Entonces, este es un hotel. Acuerdo, esto fue Oscar, para entender bien, ¿este es un hotel? ¿Funciona como un hotel ahora? Para entender bien en qué situación No. Yo tengo un hotel, el 5 Norte, nada que ver con esta propiedad. Ya, otro hotel, ya, perfecto. Ya. Claro. ¿Y de quién son los autos que están al interior? Los autos que hubieron el año nuevo eran de huéspedes del hotel. Don Oscar, pero usted entra y sale todos los días de esa propiedad, ¿o no? No necesariamente. Trato de ir permanentemente por un tema de seguridad, nada más que eso. Pero yo no vivo en la casa. Está bien, pero usted es quien maneja los accesos, que tiene las llaves, que puede entrar y salir cuando usted quiera. ¿No le parece que usted, habiendo aceptado el monto, habiendo liquidado sus deudas o las deudas de su empresa, y hoy que se niegue a entregar esta propiedad, no es una especie de usurpación, como si estuviera tomándose esta propiedad que primero se vende, liquida las deudas, pero luego sigue viviendo ahí? Está ante un juicio nulo, perdón, una compraventa nula. Usted no tiene por qué aceptar que irse de la casa tranquilamente sabiendo que hay una nulidad de por medio. Pero usted recibió el monto que le entregaron a cambio de eso y pagó deudas con ese dinero. El monto, no es que el monto a mí se me depositó, está claro. Hubo una transacción entre el banco y la universidad. La universidad tendría que haber tenido suficiente asesoría para entender de que el precio tenía que ajustarse a la ley. Y el señor Zaguán entenderá lo que es lesión enorme. Ahora, perdón, ¿a nombre de quién está inscrito hoy en día en el Conservador de Bienes Raíces esta propiedad? A nombre de la Universidad Católica. Ya, pues.
¿Y entonces por qué usted sigue viviendo ahí? Sí. Hay una nulidad en la compraventa. O sea, esto se puede volver a cero en cualquier momento. ¿Pero por qué usted quiere seguir viviendo ahí, don Oscar, si la propiedad le pertenece a la universidad? Pero usted entra y sale de ahí. Si no hay que ser tan literal para entender eso. Usted es el que maneja las llaves de ese lugar. Pero es que... Y le pertenece a la universidad, y la universidad lo liquidó en un acto transparente, que no está viciado, ¿no? No, pero es que él alega que está viciado. O sea, a ver, pero yo voy a hablar de la situación legal, digamos, ¿ya? Mientras no haya una sentencia, lo que pasa es que la universidad tiene una posición que es clara, pero el señor Cuevas también tiene una posición que me parece clara. Otra cosa sea que uno te pueda decir que la universidad tiene toda la razón o el señor Cuevas tiene toda la razón. ¿Qué pasa? La lesión enorme es un vicio de nulidad que solamente puede alegarse cuando tú compras un inmueble, una casa, un estacionamiento, una bodega, un palacio. A un precio menor de lo que vale. Es que no es tan fácil, es inferior a la mitad del justo precio. Claro. Sí, ¿cuando compras o cuando vendes? Puede ser a los dos, puede alegarlo, pero es una compra-venta, porque son dos caras de la misma moneda, uno compra y otro vende, ¿no es cierto? Pero en este caso estaría alegando la parte que vende. La parte, comillas, vendedora. ¿Por qué? Porque pero no se tiene que hacer eso antes de recibir el dinero y de usar el dinero, a eso voy. No. ¿Karim? No, porque la lógica te dice, oiga, qué tipo más patudo, si recibió plata. Sí, pero es que yo anulé una compraventa una vez porque a la señora la engañaron y le pagaron, la casa valía 50 millones de pesos en una casa en Quinta Normal y le pagaron 20, inferior a la mitad del justo precio. Espérate. Y la señora había recibido, por intermedio de una mandataria que era una ladrona, digamos, pero había recibido, entre comillas, los 25 millones de pesos. Y la mandataria, que representaba a mi clienta, lo ocupó. Eso no es ilegal. No es ilegal. Lo que pasa es que él está alegando que los 400 millones de pesos son parte de un precio, pero ese precio que le pagaron, se lo pagaron a los acreedores y a él le llegó el remanente, es nulo, anulable. Sí. Entonces, por eso presentó esta demanda. No, se entiende. Ahora es complicado porque además están alegando que el abogado del banco excedió sus facultades cuando tenía mandato. Por otro lado, la universidad dice, oiga, yo compré esto y entréguenmelo. Ese es el punto que tiene la universidad. Sí, pero es que la universidad tiene un punto clarísimo, pero no lo tiene en los hechos mientras no haya una sentencia que le diga que lo tiene. No lo tiene. Porque yo puedo tener una propiedad inscrita a mi nombre, y me presentan una demanda y le piden al tribunal, ¿sabe qué? No me eche acá mientras no se resuelva el juicio. Claro, bueno, escuchemos lo que tiene que decir Alex Paz, es el vicerrector de Administración y Finanzas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que se supone pagó estos 3.000 millones para utilizar esto como un centro de estudio y no lo ha podido hacer desde hace un año, porque este señor sigue viviendo ahí. O no viviendo ahí, pero entrando y saliendo cuando quiere. Gracias, Karim. Lo que quiero precisar, quiero precisar algo. Esto no es que se nos haya ocurrido a la universidad llegar y pagar por algo, y aquí hay un procedimiento que la universidad ha seguido como corresponde. Entonces, por una parte, hay un tribunal que ordenó este proceso de liquidación de esos activos que era propiedad de esta empresa, ¿cierto? El señor Cueva acaba de señalar de que ese fue un proceso voluntario. Y dentro de las reglas de ese proceso es que los bienes salen a remate. Y cuando los bienes salen a remate se establece un precio mínimo. La universidad pagó poco más que ese precio mínimo. Y por tanto se cumplió a cabalidad las reglas establecidas en ese procedimiento. Que ahora se señale que ese precio fue inferior al esperado por el señor Cueva, nos parece que no corresponde. Porque eso es otra materia que no tiene nada que ver, la expectativa de precio que podía valer ese bien, porque estamos en otro contexto. Estábamos en un contexto de liquidación de un bien para pagar incumplimientos de deudas. Pero alguien se equivocó, se apresuró. Esto va a ser largo. No, me llega un mensaje de un abogado. Saludo, no voy a dar tu nombre, pero saludo, Eduardo. Saludos, Eduardo. Qué foto más buena el perfil, Eduardo. Parece serio, ¿eh? Muy bien. Pero bueno, dice que tiene antecedentes por una cuestión profesional. Me señala que es una reorganización concursal contra Hotelería Oscar Cueva y que esto lo hizo un veedor, que es el que está
a cargo de la reorganización, no estaban liquidando. Y hay una controversia aparte, me lo explica muy someramente porque un WhatsApp, hay una controversia entre las partes en la misma causa de la reorganización, hay incidentes pendientes, hay otro incidente pendiente ahí en esa causa, y aparte me señalan que no sé si el vicerrector, porque tengo entendido que el vicerrector no es colega, no es abogado, por supuesto un profesional muy destacado, pero yo no sé nada de ingeniería, pero a lo mejor el vicerrector sabe, le tienen que haber dicho. Me dicen que la Pontificia Universidad inició un juicio por comodato precario, adicionalmente. Oye, bastante. Y si inició el juicio por comodato precario, en el fondo dice que le está prestando. No quiero enredarlo más porque si no... No, porque esto va a tardar un montón. No, entonces. No sujeto a plazo, ¿ya? Y eso es un juicio ordinario. Entonces, ¿es efectivo que haya un juicio por comodato precario, vicerrector? Claro, efectivamente la universidad ha establecido varios recursos en distintas vías para poder obtener la restitución de la casa. Tenemos un juicio de liquidación, un juicio precario efectivamente, y un juicio de incumplimiento de contrato. Oiga, vicerrector, sí. Con indemnización de perjuicio. Sí, esto va a ser para largo seguramente. Le agradecemos a usted, le agradecemos a don Oscar, le agradecemos a la Katy. Nosotros vamos a seguir ahí buscando más antecedentes y recabando más información sobre este tema que yo creo que se va a alargar en el tiempo.